Nunca me gustaron las despedidas. Pero ese día, no había forma de evitarlo. Estaba oscuro cuando salí de casa. La tenue luz de la cocina y el olor a café en el aire eran todo lo que quedaba de una casa que, por dentro, ya empezaba a desmoronarse. Mi madre estaba sentada a la mesa con la mirada baja, como si evitara mirarme para no derrumbarse. Yo también la evité, porque si lo hiciera no me iría. Allí, entre el sonido de la tetera y los pasos apagados en el piso de cemento, una verdad dolía dentro de mí. Aquel era el fin de la infancia, de la protección, de la rutina que, por dura que fuera, seguía siendo mía. Mi padre se fue para siempre cuando yo tenía 7 años. Desapareció del mapa. Y mi madre, costurera desde los 12 años, se ocupaba de todo sola. Vivíamos con poco, pero vivíamos. Hasta que lo poco empezó a no ser suficiente. Vi a mi madre envejecer prematuramente, con las manos heridas por las agujas y el cansancio oculto tras una sonrisa forzada. Ahí lo entendí. O me iba, o nos hundíamos juntos. El sobre con 200 reales estaba sobre la mesa, arrugado en los bordes. Dinero que ahorraba en secreto, cosiendo al amanecer para mujeres que nunca supieron su nombre. Al lado del sobre, una carta escrita con mi letra temblorosa, un agradecimiento y una promesa. Prometí volver diferente, prometí no rendirme. Agarré la mochila desgastada que me dio mi tío. Dentro había 2 camisetas, un abrigo, unas zapatillas desgastadas y un cuaderno. Y la fe, mucha fe. El autobús salió a las 6 de la mañana. En la estación de autobuses casi no hay nadie. Solo el silencio cortado por el motor en marcha y el sonido de mi respiración agitada. Me senté en la última fila, apoyé la cabeza en la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, lloré sin ocultarlo. El viaje fue largo, pero la llegada fue más cruel de lo que imaginaba. La gran ciudad me acogió como un animal salvaje, fría, agitada, despiadada. La gente no se miraba a los ojos. Todos corrían y a nadie le importaba nada más que ellos mismos. Me sentí invisible. Un número más entre millones. Pasé la primera noche durmiendo en la estación de autobuses, abrazada a mi mochila. Me desperté, con la seguridad tocándome y diciéndome que saliera de allí. Caminé por las calles todo el día. Fui a bares, a mercados, a panaderías, pidiendo trabajo. Mi acento me delató. Me miraron de arriba abajo y me dijeron, ya tenemos gente, no estamos contratando ahora. Vuelve más tarde. Vuelve más tarde. ¿Tienes hambre? La tercera noche ya no quedaba nada para comer. Comí pan duro que encontré en la basura de un mercado y bebí agua de la fuente pública. Lloré de nuevo, pero esta vez, por vergüenza, yo, que prometí ganar, estaba pidiendo comida. Al 5.º día, entre puerta cerrada y puerta cerrada, encontré un restaurante sencillo, de barrio. Pedí hablar con el gerente, me miró y me dijo, ¿tienes experiencia? Respondí, quiero, y de verdad que lo necesito. Me puso a lavar platos. Sin salario fijo, solo ayuda con las comidas y algo de cambio al final de la semana. Fue suficiente. Dormí en una habitación pequeña que compartía con otros 2 chicos, en una situación similar. El colchón era delgado, la habitación estaba mal ventilada, pero era mejor que la acera. Lavaba platos durante más de 12 horas al día. Mis dedos estaban hinchados, mi espalda me dolía constantemente, y el ruido de la cocina me perseguía incluso mientras dormía. Pero allí, comencé a escuchar historias, a observar, a entender cómo funcionaba ese nuevo mundo. Por la noche, todavía tenía fuerzas para estudiar. Conseguí inscribirme en una escuela pública que aceptaba estudiantes en situaciones vulnerables. Caminaba todos los días con cuadernos prestados y un par de zapatillas casi rotas. Fue agotador, pero me recordó quién era. ¿Y por qué estaba allí? Hubo muchas ocasiones en las que pensé en rendirme. Volver a casa y fingir que lo intenté. Pero entonces me acordé de mi madre. De ese sobre. Y la promesa. Y día tras día, incluso entre lágrimas, continué. Hubo una vez que me desmayé en el baño del restaurante. Estaba agotada. No comía adecuadamente y mi cuerpo estaba al límite. Me desperté con el gerente llamándome asustado. Creí que me iban a enviar lejos. Pero él me extendió la mano y dijo, te estás matando. Pero veo algo en ti. Si quieres, puedo enseñarte a cortar verduras. Empieza por ahí. En ese momento, se encendió una luz. Pequeño, débil, pero suficiente para mantenerme en pie. No lo sabía todavía, pero ese sería el primer paso hacia un cambio. Nunca antes había sostenido un cuchillo de cocina profesional. De hecho, hasta ese momento, mi contacto con cualquier cosa que no fuera el plato sucio había sido mínimo. Pero cuando el gerente me entregó ese puñado de verduras y me dijo, empieza picando cebolla, es así de sencillo. Sentí que había puesto en mis manos algo más valioso que una herramienta.
Me ofrecía un nuevo destino. Los primeros días fueron difíciles. Mis cortes eran torcidos, lentos, y cortaba más de lo que producía. Pero me quedaba hasta tarde, solo, entrenando con lo que me sobraba del día. Veía vídeos a escondidas en mi viejo móvil y anotaba todo en una libreta que me daba el limpiador del restaurante. Aprendí que la disciplina a veces habla más fuerte que el talento. Y yo estaba decidido a aprender, aunque me costara noches de insomnio y dedos callosos. Poco a poco, el personal de cocina empezó a fijarse en mí. Una de las cocineras más antiguas comenzó a enseñarme los fundamentos de la cocina, los caldos, los condimentos y el respeto por cada ingrediente. Me convertí en asistente. Después me ascendieron a asistente. Y así fui creciendo, paso a paso, como quien sube una escalera donde cada escalón está hecho de sudor. Tomé cursos técnicos gratuitos los fines de semana. Me apunté a todo lo que se me presentaba, desde seguridad alimentaria hasta técnicas básicas de cocina. El poco dinero que ganaba lo destinaba a billetes de autobús y libros de texto usados. En tiempos difíciles, vendía cajas de almuerzo en la calle para complementar sus ingresos. Fueron años de lucha silenciosa. No hubo aplausos, no hubo grandes victorias, pero hubo avances. Y eso era todo lo que necesitaba. Una noche, como cocinero, preparé mi primer plato desde cero. Era un guiso sencillo pero elaborado con un cuidado casi religioso. Cuando el cliente terminó, me llamó a la mesa y me dijo: «No sé qué pusiste aquí, pero este plato tiene alma». En ese momento sentí algo que nunca antes había sentido. Reconocimiento. No era solo la comida. Era como si, por primera vez, alguien me viera quién era realmente. Continué especializándome. Trabajé en cocinas grandes, aprendí de chefs de renombre, escuché duras críticas y también tímidos elogios. Trabajé en eventos, en buffets, en lugares donde nadie me conocía, pero todos esperaban excelencia. Aprendí a liderar un equipo, a mantener la calma bajo presión, a entender que una cocina funciona como un cuerpo y que yo podía ser el corazón si quería. Con el tiempo, ahorré dinero. Cada moneda, cada propina, cada pago extra, no tener coche ni ropa cara. Pero cumplir un sueño que iba creciendo silenciosamente dentro de mí, abrir mi propio restaurante. Y lo hice. No fue fácil, no rápido. Tuve que alquilar un pequeño local, reformarlo con mis propias manos, cocinar, servir, limpiar. Al principio, no apareció casi nadie. Incluso pensé que había cometido un error. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Un cliente recomendó a otro. Luego vinieron 3, 5, 10. En pocos meses, el lugar estaba abarrotado los viernes por la noche. La gente decía que la comida tenía una historia, que era casera, viva, como si tuviera memoria. Y realmente lo hizo. Cada plato que servía llevaba el peso de la estación de Minnoasinen, autobuses, del hambre, de las puertas cerradas, del miedo al fracaso. Pero también llevé la sonrisa de mi madre, la fe que me mantuvo de pie y la certeza de que no se puede ganar sin antes caer. La mejor parte fue poder volver a mi ciudad natal y llevar a mi madre al restaurante. Ella lloró cuando vio el cartel con mi nombre. Lloró aún más cuando se sentó a la mesa y comió el plato que preparé en su honor. Arroz con carne guisada, igual al que ella preparaba cuando éramos solo nosotras dos tratando de sobrevivir. Hoy, en día el restaurante emplea a gente joven como yo lo hice antes. Doy prioridad a los que vienen del interior, a los que llegan sin experiencia, sin apoyo, pero con valentía. Porque sé de primera mano que a veces lo único que alguien necesita es una oportunidad, solo uno. Y cada vez que alguno me pregunta cómo llegué aquí, respondo: hambriento. Pero no de comida. Hambriento de cambiar mi vida. Gané, sí. Pero no solo. Gané porque alguien creyó en mí cuando yo ya no podía más. Gané porque aunque tropecé seguí caminando. Gané porque no dejé que la gran ciudad me tragara. Porque entendí que ganar no se trata solo de tener éxito. Ganar es poder mirar atrás con dignidad y decir: valió la pena.